Oigan, ya como ven es momento de pasar a lo que es pues la mesa de miércoles, ¿no? Que tenemos todas las semanas. Y hoy abriendo las fronteras, yéndonos más allá, porque siempre es bueno sacarse la vista del ombligo y ver qué está pasando, ¿no? Pues más en estos tiempos de globalización, todos tenemos interconectados y pues andan pasando muchas cosas, ¿no? En todos lados. Nos da mucho gusto recibir al embajador Miguel Ruiz Cabañas, director de la iniciativa ODS y profesor de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, además de haber sido representante diplomático de México en Japón e Italia. ¿Sí, no? Así es. Eso todo. Ya ves, para que veas que... Bien. Y también el maestro Agustín Berea está con nosotros, internacionalista y académico de la Universidad Panamericana. Gracias a ambos por estar aquí. Oigan, qué bueno que andan por estos lares. Y ya les decía antes de entrar al aire que no es lo mío tanto la sapiencia en cuanto a temas internacionales, pero pues para eso tenemos aquí a gente que es más docta que yo. Empezando por el tema de Rusia y Ucrania, si les parece. Embajador, me gustaría empezar con usted sobre este tema de pues cómo la ve. O sea, tú que ya estuviste así en el servicio exterior mexicano y cómo se manejan este tipo de asuntos a los más altos niveles de la diplomacia, pues, ¿cómo ves pues, como el estatus del conflicto y hacia dónde se vaya a llevar? Bueno, yo creo que lo que se puede ver con toda claridad es que Vladimir Putin, presidente de Rusia, cometió el más grave error de su vida, un error de cálculo fundamental. Se embarcó en una aventura peligrosísima, no solo para el mundo o para Ucrania, sino para él y para Rusia. Y es obvio que pensó que en una semana o dos iba a controlar toda Ucrania, y no fue así. Lo único que ha logrado es unir a los ucranianos en su contra, unir a la Unión Europea en su contra y unir a la OTAN, que ya estaba muy desbalagada y muy desorganizada después de los años de Trump. Y ahora están muy unidos, y me queda claro que los europeos y Estados Unidos están decididos a no permitirle ganar esa guerra y van a seguir ayudando a Ucrania lo que sea necesario. Okay. Es muy peligrosa la posición en la que está Putin porque sí está acorralado, y cuando un líder errático y con afanes imperiales está acorralado es muy peligroso. Y haber dicho ya que podría utilizar armas nucleares es algo realmente peligroso. La gente no se acuerda, pero hace 60 años, exactamente 60 años, en octubre de 1962, hubo una crisis, la crisis de los misiles, donde entre Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron cerca de lanzarse misiles nucleares. Entonces, desde entonces yo no recuerdo que haya habido nunca otro momento de tanta tensión internacional por las acciones de Putin. Creo que está desesperado. Creo que toma medidas cada vez más desesperadas. Confío, sé que es remota la posibilidad de que llegue a utilizar armas nucleares, pero no es algo... El hecho mismo de que se esté hablando es muy lamentable. Sí, claro. Entonces, no nos deja tranquilos, ¿no? Exactamente. Y entonces, porque además una situación así, pues nadie sabe cómo, o sea, puede escalar. No es que se detenga en ese momento, puede escalar. Entonces, es gravísimo. Creo que Putin ahora va a ser cuestionado por algunos miembros de su propio gobierno porque es un líder que claramente ha fallado, apostó y ha redoblado la apuesta y no tiene manera, a mi modo de ver, de imponerse. Más bien creo que puede acabar por lo menos con una humillación fuerte militar, y eso podría crear una crisis enorme en su país. Ya. Agustín, ¿cómo? O sea, yo tengo entendido más o menos que Putin tiene cierto nivel de control hacia el interior, ¿no? de Rusia. Con esto que acaba de decir el embajador, de que ya le podrían empezar a reclamar chance su propio círculo cercano, ¿sí ves que en algún punto diga, bueno, ya, pues ya la regamos, mano, vámonos para atrás? Está en un punto donde puso el pie, pensaba que era tierra firme, pero era pantano, y ya tiene la pierna, pero hundidísima. Entonces, a este momento estamos viendo ya algunos casos donde gente muy cercana y muy leal a Trump, a Putin, ya están se parecen, exacto. Están teniendo manifestaciones que ya son un poco más críticas. Okay. Incluso el uso del término guerra en los medios rusos ya se empieza a ver, y eso era no solo un tabú, sino que podías ir a la cárcel por decir que era una guerra. Era en vez de que operación era una militar especial o algo así. Exactamente. ¿No? Y específicamente el que en las últimas semanas ya ha mandado mensajes que son preocupantes para la esfera de Putin,
es el líder de Chechenia, Kadyrov, que sí ya ha sido mucho más franco en decir que es un desastre y como que todavía demuestra que tiene respeto por Putin, diciendo, bueno, la gente que está más arriba sí entiende que es una operación de más largo plazo, pero los que están abajo todos son unos ineptos. Y esta semana ya llegó al punto de decir que era un tema de guerra santa. Ya Kadyrov, siendo de Chechenia, de una región de mayoría musulmana, diciendo que el asunto de Ucrania tenía que ser también una yihad. Madre del creador, no, que nos agarren confesados. Embajador, ¿qué tan probable o cómo se podría llegar a operar una especie de solución diplomática a este asunto para, pues, digo, tratar de que no se lleguen al siguiente escalón de violencia? Mira, en este momento no veo condiciones para que haya, digamos, un cese al fuego o una tregua. Ya lo intentaron, ¿no? Hasta fueron en Turquía, en Turquía como mediador, pero pues como que... Nada más que Turquía le dijo, el presidente Erdogan le dijo a Putin, de ninguna manera pretenda usted anexarse las provincias de Ucrania. Esa es una condición esencial y no hizo caso y se las anexaron, digamos, jurídicamente las declararon que ya son parte del territorio de Rusia, lo cual también es muy peligroso, aunque Ucrania, su gobierno, su ejército está haciendo cada vez más avances en zonas que ya se pensaban que había controlado Rusia. Entonces, ahí yo creo que el país que más puede contribuir es Erdogan, con el secretario general de la ONU y quizá alguien más. ¿Por qué Turquía? Por su posición geográfica. Está precisamente pues, cerca de los dos países. Turquía fue el que facilitó el acuerdo para que dejaran exportar los productos agropecuarios de Ucrania, que son tan importantes para la alimentación de tantos países de África y Medio Oriente. Entonces, quizá Erdogan pueda seguir siendo, como se dice, el mediador honesto, ¿no? El honest broker, que puede tener la confianza de las dos partes, pero algunas decisiones que tomó Rusia tendrían que ser revertidas y ahí es donde no es nada fácil, porque pues, no solo es el orgullo, el honor, sino... pues evidentemente se crea una situación muy complicada para Rusia cuando les digan, pues no solo no ganaste, sino que más bien fuiste derrotado. Claro. Y eso es una situación, repito, muy, muy riesgosa, pero confío, digamos, al final el único escenario que yo me imagino es una paz con una mediación internacional de parte de Erdogan, de Naciones Unidas, que se declare algún tipo de zona desmilitarizada, como existen en otros lugares del mundo, con el patrocinio, el apoyo de Naciones Unidas, zonas desmilitarizadas para un cese al fuego y empezar a negociaciones que pueden tardarse años. Sí, bueno, y ver si están dispuestos, ¿no?, a ceder en algo. Eso ya sería muchísimo, que se lograra una cosa que sería muchísimo. Para como hemos visto estas cosas, pues sí. Oye, Agustín, ¿ves que si a lo mejor el conflicto no sale como Putin tenía planeado o quiera ya... ¿Este es el acabose de Vladimir Putin como figura política? Sí, se piensa que podría ser su error fatal para su Waterloo. Precisamente. Tal cual. Exacto. Ya ven, ¿para qué? Gran referencia histórica e internacional. Bien. Pero en este momento todavía parece que tiene suficiente control adentro de Rusia. Digamos, como observadores extranjeros, pues parece que los resultados tácticos en el campo son claramente negativos para Rusia, pero la capacidad que tiene el gobierno de Putin de controlar los medios sí todavía es sustancial, todavía pueden acallar a los críticos, pero aquí el evento creo que más relevante que más está afectando a Putin en este momento es haber declarado la movilización, aunque es una movilización parcial, que es literalmente la leva. Eso ya hace muy difícil decir que es una operación militar especial, que no es una guerra, y obviamente ha causado muchísimo descontento dentro de la población, al grado que se rumora que Putin está pensando en decir alto a la movilización para como acallar un poquito los ánimos, por lo menos de aquí a Año Nuevo. Okay. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, mano, porque sí, la neta sí nos tiene... Digo, yo la neta no pensaba que fuera a durar tanto. Para empezar, yo dije, este güey nomás está así haciendo la de farol, ¿no? Así llevando así de las tropas a la frontera.
Pero ven como a veces sí me equivoco. Oigan, otra cosa que igual me llamó mucho la atención es todo lo que está pasando, o sea, el desgarriate que traen en el Reino Unido, man. O sea, porque de por sí Boris Johnson no salió de la mejor forma, ¿no? O sea, en medio de escándalos de que haciendo fiestas cuando en teoría no se podía. Y llegó Liz Truss acá ya como la salvadora, ¿no? Vamos a darle así al Reino Unido un segundo aire y pues terminó siendo más, dura más una dieta, ¿no? Que ella como primer ministro. Y ahora Rishi Sunak, lo que a mí no dejo de ver la ironía, ¿no? De ver a alguien como de ascendencia india, ahora como el líder de una nación que tuvo sometida a India durante más de 100 años. Entonces, ¿cómo podemos enmarcar ahora la llegada de este carnal que, digo, hasta tiene más dinero que el rey, en un país que en este momento está pasándola tan mal como Inglaterra y el Reino Unido en general? Embajador. Bueno, tienes que pensar que en efecto ya es una crisis económica muy seria que está atravesando el Reino Unido de hace varios años. Oye, pero ahí nada más me interrumpirte rapidísimo. ¿Lo ves como relacionado con el tema del Brexit o es como paralelo? Todo lo que está ocurriendo en el Reino Unido está relacionado con el tema del Brexit. Okay. Pero está más relacionado ahora con el tema de la pandemia, con el tema de la crisis o la recesión económica de 2020, que hubo que reanimar la economía. Y ahora con la inflación. El Reino Unido tiene una inflación de casi 15%, es la más alta de los países del G20, de los países desarrollados. Entonces, hay muchos temas que realmente no están pudiendo controlar. Entonces, Boris Johnson, yo pienso que es un maniobrero, ¿se acuerdan cuando se despidió diciendo hasta la vista, baby? Sí, sí. Esa es una frase de Arnold Schwarzenegger, ¿no? De esas películas que hacía. Del Terminator. Entonces dice, exacto. Entonces, cuando dice eso, entra Liz Truss como diciendo, yo voy a lograr la calma. Ya llegó alguien sensato, ¿no? Tranquilos todos. Pero tomó las peores decisiones. Literalmente corrió a los técnicos, al servicio civil que tiene, que es el más consolidado del mundo de los británicos, los que sí saben, los corrió. Es como si aquí en México corrieras a los del Banco de México. No es exactamente igual, pero sí. O sea, la gente que realmente sabe. Y les digas, no les hago caso, los corro, etcétera. Y mi plan va a ser un plan thatcheriano. Voy a hacer algo como... Entonces, bajar impuestos brutalmente. Obviamente causó una crisis brutal porque no tiene manera de financiar esos recortes de impuestos a las grandes empresas y con eso causó una enorme incertidumbre. Los mercados reaccionaron brutalmente en contra de la libra esterlina, perdió credibilidad. Todavía quiso correr a la ministra de Economía, bueno, la corrió. Y 4 días después le dijeron, mejor te vas tú. Sí. Y con eso, Rishi Sunak es un británico, nació en el Reino Unido de padres o de ascendencia hindú. No deja de ser, desde luego, una metáfora histórica, como tú dices, que ahora un hindú sea el primer ministro del Reino Unido. Pero también tiene que ver con la forma peculiar como se gobierna el Reino Unido. Van ya 4 primeros ministros del Partido Conservador, ¿no? James Cannon, que fue el que propuso el Brexit, salió mal y entonces mejor se renunció. Luego entró Boris Johnson. Y ahora luego entró Teresa May. Teresa May, perdón, estaba olvidando, claro. No fue tan buena. No fue tan buena, entonces ya ni nos acordamos de Teresa May. Luego Boris Johnson, que bueno, pues es una persona peculiar. Y luego Liz Truss. ¿Por qué salió Boris Johnson? Por escandaloso, realmente por frívolo, por andar haciendo fiestas cuando pedía que todo el mundo estuviera guardado. Entonces, y ahora llega Rishi Sunak. Rishi Sunak es político muy peculiar. Si bien es de una minoría, digamos, étnica, pues es una de las familias más ricas del Reino Unido, porque trabajaba en Goldman Sachs. Tiene solo 42 años y parece genio de las finanzas. Sí. Entonces... Al menos la facha la tiene, ¿no? Sí. Y ahora llega... Él estuvo, sin embargo, va a tener 2 problemas fundamentales que yo quiero mencionar. Uno es convencer a los jóvenes. Los jóvenes británicos están a favor de volver con la Unión Europea. No ven futuro solamente en el pequeño mundo del Reino Unido. Y 2, los escoceses. Escocia dice, bueno, a ver, ¿cómo vamos a hacerle aquí? Los escoceses, toda la población, mayoritaria, están a favor de volver al Reino Unido. Entonces, este escenario de una posible independencia de Escocia ya no es tan improbable. Yo no digo que va a ocurrir mañana, ni este año, ni pronto, pero va a ser un tema que va a tener que enfrentar el gobierno británico. Okay. Y quizá van a tener que llamar a elecciones
pronto, porque pues, digo, ya son varios primeros ministros que salen por escándalos o por mismanagement o lo que sea. Sí. Pues al menos de un año ya tuvieron 3, ¿no? Que eso no se suele ver en pues, casi ningún país, ¿no? O sea, ni en el México post-independencia teníamos tanta rotación de personal, viejo. Oye, pero ¿sabes qué? ¿No crees que, Agustín, que Rishi Sunak se sacó la rifa del tigre? ¿Por? Pues digo, tiene una cantidad de problemas brutales aquí, el Reino Unido, y ahí va este compadre a tratar de resolverlos. Digo, porque ya siendo como decía el embajador, que parece o tiene como la fama, ¿no?, de ser un genio de las finanzas, y estamos ante un problema económico, pues, en teoría debería ser el mejor remedio para esta situación, ¿no? Sí, también considerando que él, cuando estuvo trabajando en el gabinete de Boris Johnson, fue precisamente el secretario del Exchequer, que es el secretario de Sí, Hacienda. Entonces, pues tiene esa credibilidad, pero al mismo tiempo también estuvo involucrado en los escándalos de fiestas con Boris Johnson y tiene más o menos el mismo perfil. Hay algo que creo que vale mucho la pena mencionar aquí en cuanto al perfil de Sunak y de Theresa May, en cuanto a que Sunak es el primer, dicen, non-white, Sí. primer ministro. No blanco. no Tal. Sí. Y Theresa May justamente también llega como la primer ministra la abuela de Theresa May era sirvienta. Entonces también se consideró un momento pues importantísimo para la historia política del Reino Unido. Una persona cuya familia pues no tenía ningún pedigrí, ¿no? Y de repente llegando hasta lo más alto. Y a pesar de eso fue un gobierno, el de Theresa May, muy corto y con muy pocas cosas que presumir. Y la realidad es que en todo el mundo, quien quiera gobernar un país en estos momentos no la va a tener nada fácil. El Reino Unido sí lleva 3 en un año, Israel ya lleva 5 elecciones y siguen sin poder formar un gobierno. Ah, sí. Mira, Sí, ni tenía el radar. Eso. Y es que es muy difícil porque ciertamente hay un cambio generacional en la mayoría de los países del mundo. Se está viendo un cambio generacional. Hay que convencer a los jóvenes y hay que hacerlo en condiciones muy, muy, muy desafiantes especialmente temas económicos. Okay. Tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, el tema económico es lo que está moviendo a los votantes. Oye, embajador, antes de irnos al corte, en unos 2 minutillos, ¿crees que si llaman a esta elección, a una nueva elección general para reelegir a todo el Parlamento, va a perder la mayoría el Partido Conservador? Es lo más probable. Es lo más probable, por eso no se resisten a hacerlo. Pero ya las encuestas Como que se están haciendo lelos, ¿no? Así de, sí, ahorita veo. hablan ya de 10-15% de diferencia entre los apoyos al Partido Laborista o al Partido Conservador. Yo creo que el tema aquí es que los liberales tampoco, los laboristas tampoco tienen una gran figura. O sea, no es que si tuvieran un Tony Blair, no porque yo lo admire, pero era una figura, líder y ¿no? se conoce líder importante. por todos lados. Si tuvieran un Tony Blair en esta época, seguramente ya estarían demandando elecciones. No lo tienen. Y eso también cuesta. Creo que tenemos hasta Keir Starmer, ¿no? Es el líder que tiene ahorita. Pero no, parece como que no pinta. Tiene el pegue, digamos, no es una persona del carisma que tenía alguien como Tony Blair o la señora Thatcher en algún momento. O sea, no. Los electorados van mucho, sí, por el partido, por el ideario, el programa, pero por la persona, ¿no? O sea, ¿quién es el candidato? Ya. Bueno, oigan, vamos a ir a un cortecillo. Ahorita regresando. Ay, caray, mira la facha que traigo. Vamos a ir a un corte regresando, hablando de las elecciones de Brasil que van a ser el domingo para pues, ver si regresa Lula al poder o se queda Jair Bolsonaro otro tiempo más. Corte regresando. ¿De qué te estás riendo? Bueno, estamos de regreso aquí echando el chismecillo. Ahora toca ver el del país más grande de toda Latinoamérica, de una de las grandes elecciones que va a haber este año, la de Brasil, donde se enfrentan Luis Ignacio Lula da Silva, expresidente ya de varios años, estuvo en la cárcel por este asunto del Lava Jato y cuanta cosa, y el actual presidente Jair Bolsonaro, otro que también se gana pues, portadas por las peores razones posibles. Entonces, ¿qué empezamos contigo, Agustín? ¿Cómo estamos viendo, ¿no? ¿Qué representa esta elección para Brasil? Bueno, en este momento todo parece indicar que Lula va de regreso y es todo un asunto pensar en que se puede elegir por voto popular una persona que ya fue
condenada por crimen de corrupción Claro. y desvío de recursos. Pero todo parece indicar que va a ganar. Pero puede ser que la otra lectura de estas elecciones, que el que gane sea también el abstencionismo. Todo parece indicar que se espera que lleguemos al 25% de abstención en el total de votos, lo que quiere decir que es el mayor porcentaje de abstencionismo desde el 98, me parece. Y bueno, es sustancial y también nos habla de un desencanto con el sistema democrático de Brasil, que al final del día los electores tienen dos opciones que ninguna de las dos son particularmente emocionantes para los votantes. Entonces elegir entre uno y otro y dices, bueno, a lo mejor un poquito pero no parece que realmente haya ese entusiasmo por decir, tenemos esperanza de elegir esta persona y que realmente lleve a Brasil a un nuevo lugar, sino elegir entre dos males. Okay. Bueno, nada más un poco de contexto para que vean cómo está el tema de la carrera allá en Brasil. Hay diferentes sondeos de cara a esta elección, que es la segunda vuelta, ya solamente entre Lula y Bolsonaro. Hay un sondeo que está Lula al 50% de intención de voto y Jair Bolsonaro 44% según IPESP, ¿no? Es la casa de encuestas. Porque, digo, pues es lo que está diciendo, ya una distancia de 6 puntos, pues sí parece un poco amplia. Luego hay otro que dice que Lula tiene 50.2 y otro, está mucho más cerrado, 49.8 con Bolsonaro, esto de parte de Paraná Pesquisas, ¿no? Ahí está el asunto. Oye, embajador, ahora que estaba viendo esta que está tan cerrada la encuesta, Bolsonaro se ha dedicado a hacer casi lo mismo que Trump, ¿no? Del tema de, que las elecciones, si la tienen contra mí, son un fraude y cuánta cosa. ¿Ves posible que pueda así aplicar la de, pues perdí, pero no me voy? Lamentablemente sí. Sí creo que es Sí, ese tipo de líder, ¿no? Así como cínico. Cínico y además muy responsable y digamos, y sí socavan las instituciones democráticas. La democracia se basa en que alguien gane, alguien pierde y que el perdedor acepte que perdió. Cuando no existe ese elemento o acusaciones de fraude, sobre todo infundadas, como en el caso de Trump, es un desastre. Oye, pero ¿qué tan bueno está el sistema electoral allá en Brasil? O sea, ¿cómo? Es que no, la neta es como... Yo creo que es un sistema muy confiable. Digo, Okay. El primer líder que ha dicho que no funciona desde que la democracia volvió a Brasil a fines de los 80, bueno, el 86 en adelante, ha sido totalmente confiable. Tienen, en fin, un sistema verdaderamente que funciona. Y Brasil es un país enorme. Entonces, a mí me preocupan dos cosas. La actitud de Bolsonaro, porque sí creo que va a perder. Todos los sondeos coinciden en que va a ganar Lula. Claro, siempre puede haber una sorpresa. Por ejemplo, el partido de Bolsonaro ganó 9 gubernaturas en la primera vuelta y ganó, ya digamos, Lula no va a tener mayoría en el Congreso federal. Entonces, obviamente va a ser ya un gobierno pues, que va a tener que negociar permanentemente cualquiera de los dos que ganara. Pero ganando Lula, sí creo que es preocupante la polarización que también tiene la sociedad brasileña, producto de estos líderes populistas autoritarios como Trump, como Bolsonaro. ¿Por qué? Si tú ves cómo quedó el mapa de la elección en la primera vuelta, el norte de Brasil, la parte pobre de Brasil, votó por Lula y el sur votó por Bolsonaro. Entonces, es una división geográfica, una división de clases sociales y de geografía. Eso es muy preocupante en cualquier país. Digo, pero pues, igual pasa en Estados Unidos, ¿no? O sea, a lo mejor no en la división norte-sur, pero sí hay algunos estados que ya sabes hacia dónde se van a inclinar. Pero el estado más rico es demócrata hace muchos años. Bueno, los dos, ¿no? Nueva York y California. Texas hace estados swing, ¿no? Y, en fin, entonces, no es una división entre O sea, no es tan clara como... y menos de norte-sur, no. Okay. Ahorita sí, en Brasil sí, lamentablemente. Okay. Y para abonar a eso, justamente de la división, sobre cuáles son las bases que tiene Lula y Bolsonaro, sí hay una división muy clara también en el perfil rural y urbano. Entonces, Lula depende mucho de que salgan a votar en espacios que son más rurales, donde los lugares de votación están un poco más alejados de los centros de población o hay que desplazarse. Entonces, un factor tan sencillo como el transporte público
podría cambiar el resultado de la elección en Brasil. De acuerdo. Madre del creador. O sea, sí. Puede pasar. Sí, porque literalmente las bases de Lula están en lugares donde hay que tomar un camión y puede ser 1 hora, 2 horas para llegar al centro de votación. ¿Y cuánta gente está lo suficientemente motivada para hacer ese viaje, hacer ese gasto, para ir a votar por un candidato que no te mueve lo suficiente? Claro. Entonces es un factor que a veces todavía esperamos que parece que Lula va a ganar, pero que podría ser un factor que no van a reflejar las encuestas y que podría ser el caballo negro. Exacto. El cisne negro, ¿no? Es una de estas que, hijo, ¿cómo se han dado, ¿no? Últimamente estos pues, como triunfos inesperados, ¿no? De Sorpresas. Trump. Ajá, digo, empezando como el tema del Brexit, luego Trump, que todo el mundo estaba de, no, que Clinton, y ay, la primera presidenta de Estados Unidos. Y ven nada más, ¿no? ¿Dónde nos fuimos a parar ahora? Bueno, oigan, pues muchas gracias a ambos por haber venido a esta gran discusión en temas de la internacionalidad, que luego no sé ustedes, pero yo siento que somos de repente muy ombliguistas, ¿no? Que se nos queda así como muy autocontenidos en nuestro propio charco de lodo. Pero pues siempre es bueno, ¿no? Estar viendo qué es lo que pasa al otro lado. Embajador Agustín, siempre un absoluto placer tenernos por acá. Mis niños, vamos a irnos a un corte. Ahorita regresamos con la parte final de este programa.